Buenos días estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Analizar los efectos globales que causó la Segunda Guerra Mundial y el nivel de involucramiento de América Latina, tanto en la fundación y en las acciones de la Organización de las Naciones Unidas. Pero primero voy a ver qué tanto saben acerca de este tema. ¿Saben en qué año se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué países se vieron involucrados en esta Segunda Guerra Mundial? Espero sus respuestas por favor en los comentarios para leerlas. Desde 1935, Alemania se rearmó y quebrantó el Tratado de Versalles. Reanudó su servicio militar obligatorio y se lanzó a producir aviones, tanques y más armas modernas. Alemania constituyó con Italia y Japón un eje político y militar, sin que las otras potencias pudieran evitarlo. Se lanzó a la expansión territorial para consolidar su imperio dominado por la raza aria. ¿Qué es la raza aria? La raza aria es la raza que se creía superior, la raza nazi que se creía superior a las demás razas de origen europeo. Alemania anexó Australia e invadió Checoslovaquia. Firmó un tratado con la URSS, que es la Unión Rusa Soviética, de un pacto de no agresión. Cuando invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon ya la guerra. En solo 8 meses conquistaron 8 países europeos y controlaron otros 3. Francia se rindió y los alemanes ocuparon París y otras ciudades aledañas. Italia también entró en la guerra e invadió varios territorios en Europa y África. Gran Bretaña era el único país que se resistía al avance alemán. Dirigido por Winston Churchill, logró impedir que los nazis desembarcaran en su territorio, pero sus ciudades fueron dañadas por los bombarderos alemanes. Ya en 1941, el avance alemán llegó a su apogeo. A pesar del pacto de no agresión germano-soviético, Hitler atacó la Unión Soviética por sorpresa ese año. Y en 3 meses sus fuerzas avanzaron hasta cerca de Moscú y Stalingrado. Posteriormente, Estados Unidos se mantuvo fuera del conflicto, pero enviaba suministros y armas a Gran Bretaña. Restringió el comercio con Japón. Finalmente entró a la guerra en diciembre de 1941, cuando las fuerzas japonesas bombardearon sorpresivamente la base naval norteamericana en Pearl Harbor, en Hawái. Su principal aportación fue la venta de alimentos, materias primas y artículos manufacturados, es decir, ya constituidos, ya hechos, fabricados. Japón se proponía expulsar a los Estados Unidos y a los países europeos de sus colonias de Asia y el Pacífico, para expandir sus territorios y obtener materias primas para su producción. La guerra se había extendido hasta el sur del Mediterráneo, donde contenían a los alemanes e italianos, contra los británicos, obviamente, por el control del norte de África, especialmente en el canal de Suez, clave de acceso para la India y el extremo oriente. Después de un año, en 1942, con la entrada de Estados Unidos a la Unión y la Unión Soviética, los dos bandos quedaron divididos: de un lado Gran Bretaña y su imperio, la Unión Soviética y Estados Unidos; del otro lado Alemania, Italia y varios países europeos que los respaldaban, junto con Japón. Desde los dos frentes, los aliados llegaron a Alemania, que se rindió en mayo de 1945. Luego se suicidó Hitler. En el Pacífico, los estadounidenses avanzaron a Filipinas y otros países, hasta llegar cerca del archipiélago de Japón, para forzar a Japón a rendirse. El gobierno norteamericano
lanzó en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki bombas atómicas. Después de esto, Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. En febrero de 1945, en la conferencia de Yalta, se reunieron Franklin Roosevelt por Estados Unidos, Winston Churchill por Gran Bretaña y José Stalin por la Unión Soviética. Aquí se discutieron sobre la ocupación y el desarme de Alemania y la creación de un organismo internacional destinado a la preservación de la paz. Aparecieron diferencias por lo cual no se llegó a una conclusión definitiva. Esta guerra dejó muchas consecuencias graves. Por ejemplo, el balance humano de la guerra fue dramático: 60 millones de muertos, innumerables lisiados y traumatizados, hogares deshechos y pueblos arrasados. Se descubrieron campos de concentración, de exterminio y creados por el régimen nazi para mantener presos y liquidar a sus adversarios y a quienes consideraban inferiores a ellos. Por orden de Hitler y la alta cúpula nazi, fueron asesinados varios millones de judíos, gitanos, comunistas, socialistas y personas democráticas. Posterior a la guerra, en Europa se gestaban dos bloques de países. Por un lado, los occidentales, aliados a Estados Unidos, que reorganizaban su economía capitalista. Por otro lado, los del bloque soviético, que adoptaban regímenes comunistas. Alemania se dividió en 4 zonas de ocupación de los aliados. Luego, las zonas norteamericanas, británica y francesa conformaron la República Federal de Alemania, y la zona soviética, la República Democrática de Alemania. India, la mayor colonia británica, obtuvo su independencia en 1947, al cabo de una lucha encabezada por Mahatma Gandhi, que propugnó el uso de medios pacíficos de resistencia que desbarataban el régimen colonial. La derrota de Japón no terminó en el conflicto en China. La guerra civil enfrentaba a los comunistas liderados por Mao Zedong con los nacionalistas de Chiang Kai-shek. La bomba atómica, como ya lo dijimos, el 6 de agosto de 1945 se lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, sobre Nagasaki. Los japoneses se rindieron, las tropas estadounidenses ocuparon su país y terminó la Segunda Guerra Mundial. Se lo calificó como un crimen perpetrado sobre gente desarmada. Cientos de miles de personas murieron por efecto directo de la bomba. El sabio Albert Einstein calificó de suicidio cósmico la utilización de esta bomba. Por Latinoamérica, el bombardeo de Pearl Harbor y el ingreso de Estados Unidos en la guerra definieron la posición de los países latinoamericanos. En la conferencia de Río de Janeiro de 1942, donde se firmó el protocolo entre Perú y Ecuador, la resolución aprobó una recomendación a las repúblicas americanas para que rompieran relaciones con Japón, Alemania e Italia, considerados enemigos hasta entonces. En 1945, en la ciudad de San Francisco, se firmó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, suscrita por 51 estados, a los que se sumaron otros en los años siguientes. Su funcionamiento, sus miembros permanentes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, que hoy en día es conocida como Rusia, China por último. La ONU ha contribuido a evitar una guerra total con el uso de armas nucleares, que hubiera significado el fin de la humanidad. Bueno, muchachos, después de haber ya analizado este tema, necesito por favor que me realicen un organizador gráfico con los aspectos más importantes que hemos analizado en este tema, en esta clase. Y por favor lo suban a nuestra página, a nuestra plataforma, por favor. Y en la descripción del video también les voy a dejar una evaluación sencilla que vamos a hacer para ver cuánto hemos aprendido.
Entonces, muchachos, muchas gracias y hasta la próxima.